Muy buenas noches, estimados hermanos. Qué gran bendición el poder estar en su casa, tal vez algunos manejando, pero qué gran bendición el poder saludarles en el nombre de Jesucristo. Allá en la epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 8 y 9, dice el apóstol Pablo: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire qué gran bendición el poder confesar y el creer. Confesar más creer igual a salvación. Confesar más creer igual a salvación. Pero yo quiero en esta noche reflexionar juntamente con usted sobre esta pregunta: ¿de qué somos salvos? ¿De qué somos salvos? Porque el texto dice que serás salvo. ¿De qué? Bueno, vamos a las Escrituras para ver la respuesta que tiene Dios en su palabra a esta pregunta. Dice la Biblia, allá en el Evangelio de San Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es lo primero que podemos responder a la pregunta de qué somos salvos? Bueno, el texto nos está diciendo de que toda persona que no tiene a Cristo, que no recibe el Evangelio, está bajo condenación. Por eso dice San Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que la primera respuesta a esa pregunta es que somos salvos de la condenación eterna, porque la persona, el ser humano que no tiene a Cristo, que no ha creído, que no acepta el Evangelio, está bajo condenación eterna, y al morirse ya está destinado, ya está digamos bajo esa condenación para ir al infierno de fuego. Así que la primera respuesta es: somos salvos de la condenación eterna. La segunda respuesta podemos verlo en San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sino que la ira de Dios. ¿De qué somos salvos? Somos salvos entonces de la ira de Dios. Dios, que es tan misericordioso, tan amoroso, no quiere que ninguno perezca, pero su ira está con aquellos que no han recibido a Cristo, aquellos que no han aceptado el Evangelio, esa condenación eterna. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, envió a su Hijo. Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero como el hombre no quiere recibirlo, no quiere aceptarlo, entonces la ira de Dios está sobre la persona que no recibe el Evangelio. Mire, Romanos 5:8 y 9 nos va a aclarar este pensamiento. Oiga, Romanos 5:8 y 9.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Ya está la respuesta. ¿De qué somos salvos? Somos salvos de la ira de Dios, de la condenación eterna. Tercera respuesta a esa pregunta, ¿de qué somos salvos? Vayamos a Hechos capítulo 2, versículos 39 y 40. Hechos 2, 39 y 40 dicen, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿De qué somos salvos? Número 1, de la condenación eterna. ¿De qué somos salvos? Número 2, de la ira de Dios. ¿De qué somos salvos? Número 3, de la perversa generación. Mire qué tremendo, hermano, porque estamos viviendo en un tiempo peligroso. Estamos viviendo en medio de personas perversas, malvadas, rebeldes, que no buscan a Dios, que desechan el Evangelio, desechan a Jesucristo, no quieren nada con Dios, se complacen solamente en pecar, se complacen solamente en su maldad. Perversa generación. ¿De qué somos salvos? Somos salvos de esta perversa generación. Dios tiene, hermanos, un gran plan para cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre, que nos ha rescatado, que nos ha salvado, que nos ha dado vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga.